la ventana, el mundo se puede ver. Con historias y sus voces hay tanto por aprender. Desde el sur de nuestro mapa, donde historias toman pie, llevamos perspectivas nuevas con un toque de IA también. Panorama es la nueva forma de ver el mundo, un podcast del sur de Europa para todo el mundo. Vente con nosotros y nosotras a Panorama Post con inteligencia artificial. Inglés Panorama is the new way to see the world. A podcast from Southern Europe. Bueno, creo que aquí hay dos debates diferentes. Uno, los compañeros que están trabajando sobre, pues, en el escenario del conflicto, en este caso solamente en Gaza, porque hay que recordar y insistir en el hecho de que Israel no permite la entrada de prensa internacional, ni de humanitarios, ni de relatores de derechos humanos en Gaza. Es decir, la franja de Gaza está cerrada a los ojos del mundo entero porque Israel, un Estado supuestamente democrático, así lo ha decidido, ¿no? Por un lado está el debate de cómo están los colegas en el Líbano, están como en cualquier otro conflicto, bien dentro de las circunstancias, quiero decir. Los periodistas nunca damos el foco, y yo en eso insisto mucho, el foco lo ponemos nosotros sobre las víctimas de los conflictos, con lo cual, pues poner el foco en el periodista siempre me ha parecido una pérdida de tiempo, dado el volumen de desgracia y el volumen de tragedia que se está ocurriendo del otro lado. La efemérides de la que hablas, el 7 de octubre, un año después, pues yo estoy completamente... es decir, no doy fe, me cuesta mucho levantarme todos los días. Me cuesta mucho soportar la idea de que estamos soportando que se cometa un genocidio retransmitido en tiempo real, documentado por los perpetradores del genocidio, y además estemos apoyando desde la comunidad internacional, ya sea con armamento, con inmunidad, con impunidad, o protegiendo incluso al genocida en las Naciones Unidas, como se le permitió el otro día dar un discurso en la Asamblea General, ¿no? No solamente estamos asistiendo a un genocidio prevenible, no solamente estamos asistiendo a crímenes de guerra diarios. En el momento en el que hablamos, se está desescombrando un colegio en Deir al-Balah, en Gaza, donde ya se han extraído 27 niños muertos. Un colegio bombardeado una vez más por Israel, como está haciendo todos los días. No solamente que digo, como estoy, comete violaciones de derechos humanos, comete crímenes de guerra a diario, sino que lo están registrando ellos, lo están documentando los propios soldados israelíes, en una de las actitudes más inauditas que se han cometido, creo que en la historia. El número de muertos, desde luego, supera el de todas las guerras anteriores. En Gaza han muerto muchísimo más niños que en todos los conflictos mundiales de los últimos 15 años. Hay una guerra contra la infancia y, bueno, si estudiamos el delito de genocidio, que está perfectamente definido y tipificado, quiero decir, todo está ajustándose a la definición del delito de genocidio, con lo cual eso implica que todos los países que hemos firmado la Convención de Prevención del Genocidio estemos obligados legalmente a actuar para evitar que se siga desarrollando. I say this as a Holocaust survivor, that the genocide in Gaza is not happening in my name and in our name. The way that the Israeli government is using the memory of the Holocaust in order to justify what they are doing to the Gazans is a complete insult to the memory of the Holocaust. It's an outrage. When I saw the Israeli ambassador to the United Nations putting on a yellow star, or stomach turning, somebody who had to wear a yellow star like myself and my entire family, I'm insulted by that. What distinguishes the Jewish Holocaust is its industrial scale and industrial methods being applied. And what has been happening to Gaza is similar in that the scale of the bombing and the indiscriminate nature of the bombing, the complete lack of care about children and women being the majority of the victims, amounts to industrial scale of genocide. The painting of the Palestinian people as worthless, almost animal-like by the description of some of the leaders. That dehumanization enables the population of Israel to tolerate what's going on. The way that Palestinian people who were arrested were treated, having to take their clothes off and parading them, it's part of the humiliation. In the West Bank, the way the checkpoints are organized, the way that you are forced to wait for hours for no reason,
in order to go to school or go to work, etc. All this amounted to humiliation, similar to what we experienced. The sort of determination and consistency with which they are setting about to destroy the whole of Gaza is very similar to the kind of cruelty and determination of the fascist regimes, some of the actions of the Nazi state in dehumanizing and completely cruel large-scale killings, etc. If it is repeated, I don't see why you couldn't make the parallel. It can only be helpful in understanding what's going on to make the parallel. I don't think there should be any taboo against that. I think I particularly find painful to see the children, because I remember after the war, we played in the ruins like they do now, but particularly at their losses, to suddenly lose parents and siblings and so on. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, a pesar de que está muy por encima de nuestra capacidad. En primer lugar, boicot a los productos que provengan de Israel. Hay aplicaciones que te permiten identificar mediante el código de barra todo producto producido por Israel, ya sea en zona ocupada o en zona declarada israelí. Pero quiero decir, todo el boicot fue el motivo que derribó el apartheid en Sudáfrica. No fue una iniciativa política, fue una iniciativa civil de una sociedad concienciada con la injusticia de un apartheid. En Gaza no solamente estamos hablando de un apartheid, en Palestina, perdón, no solamente estamos hablando de un apartheid, que también Cisjordania es una zona sometida a un apartheid, donde no tienen los mismos derechos los judíos y los palestinos. De hecho, los palestinos carecen de todo derecho. No son juzgados en juicios ordinarios, sino en tribunales militares, solamente por ser palestinos. Con lo cual yo creo que el boicot económico es la principal baza que tenemos en nuestro radio de acción. Las manifestaciones continuas y cada vez más populares tienen que estar presentes todos los días en las calles. La presión a nuestros dirigentes. Hay que hablar de Palestina. Básicamente hay que hablar de Palestina y hay que hablar de un genocidio. Hay que recabar todas las pruebas que podamos y ya os digo que los soldados israelíes nos están haciendo el trabajo grabando sus crímenes de guerra para remitirlas a los tribunales internacionales y que tengan material para trabajar. Desgraciadamente, el sistema jurídico internacional es un sistema fallido en cuanto a que juzga el delito una vez cometido, es decir, no lo va a poder prevenir, no tiene un mandato policial para detener a los perpetradores, para dirimir justicia en el momento, pero al menos hagamos el trabajo, facilitemos el trabajo. Lo que no cabe en esta circunstancia es el silencio, porque un genocidio o se está en contra o si se está en silencio, se está apoyando indirectamente, se está siendo cómplice del mismo. Con lo cual en esta situación lo último que cabe es el silencio. Rafa, tú has llevado adelante innumerables movilizaciones. Llevamos un año en la calle, prácticamente, de movilizaciones casi continuas, ¿no? A favor del pueblo palestino, en contra del genocidio, en contra del comercio de armas. Yo creo que sí, que se pueden hacer cosas y yo creo que la reflexión está, por un lado, en que es evidente que las grandes naciones, lo que se llama el occidente global, no va a mover un dedo a favor de la gente palestina, es evidente, y que solamente la sociedad civil, si es capaz de movilizarse y presionar a sus políticos, es capaz quizás de cambiar esa situación de impunidad con la que está haciendo las crueldades más terribles este gobierno sionista, ultraderechista de Netanyahu. Y luego habría un aspecto que me parece importante, es decir, o sea, lo que está pasando con Israel no es un problema de Gaza, Cisjordania, Oriente Medio, tal. Eso nos está afectando a toda la humanidad. Yo creo que Israel es un peligro para la humanidad. Tal como se están desarrollando los acontecimientos, no es ya que mate a miles, decenas de miles de personas impunemente y en condiciones de la máxima crueldad, de forma monstruosa, sino que además está enterrando en esas fosas, está enterrando el derecho internacional, está enterrando el derecho humanitario, está enterrando toda la arquitectura de protección de los derechos humanos que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial y que más mal que bien ha estado operando en las relaciones entre países y en las relaciones entre los seres humanos y sus gobiernos. Eso está hoy ya en cuestión. Entonces, es imposible predecir qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Pues porque
¿Con qué autoridad le decimos a un país de África que no invada a otro y mate a 40 o 50.000 personas? Creo que el occidente global ha quedado con su visión absolutamente hipócrita, su falta de capacidad para intervenir, su supeditación a Estados Unidos, ha quedado absolutamente desprestigiado en el planeta, y eso va a tener consecuencias de todo tipo en el futuro. Mónica, ¿qué razón puede haber, debería haber, o cómo lo podría hacer el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, la candidata Kamala Harris? Parece que es la única que podría hacer algo, pero parece que no, que en esta historia hay demasiados puntos en común. Pero ¿no podría Estados Unidos dar un golpe en la mesa y decir, se ha acabado el suministro, se ha acabado la historia, se acabó la guerra? ¿O eso no lo veremos, ni siquiera por las elecciones? Yo no lo sé, yo no soy vidente, no tengo ni idea de lo que va a hacer Kamala Harris, de lo que va a hacer Donald Trump. La experiencia nos dice que Donald Trump no fue tan malo en política internacional durante su mandato. Cierto. El único acto que hizo internacional fue promover una paz con Corea del Norte. Yo era corresponsal en zona en aquellos momentos, me acuerdo muy bien. Fue una gran sorpresa, no le hace bueno. Evidentemente, Kamala Harris tampoco, desde luego, se está pronunciando con la contundencia que debería. Me temo que ambos partidos dependen del lobby judío, del AIPAC. Y eso implica que ninguno de los dos vaya a tomar decisiones que pongan en cuestión la financiación del lobby judío. Es decir, el sector judío sionista, porque evidentemente esto no es un problema del pueblo judío, es un problema del sionismo, de un proyecto colonial. De un proyecto colonial al que se le permite instalar un Estado en otro Estado, con otra población, a costa de violar resoluciones de Naciones Unidas por una cuestión de complejo de culpa por el Holocausto, perfectamente comprensible. Es decir, fue sometido a un holocausto y ahora está sometiendo a otro pueblo a otro holocausto, y eso es lo inadmisible. Un cambio de giro, un giro de ese tipo de Estados Unidos, no lo veo en absoluto. Es decir, Israel es el gran socio regional en un contexto en el que Estados Unidos ha abandonado todo Oriente Próximo, se retiró de Irak, se retiró de Afganistán. Recordemos, por favor, tanto la invasión de Afganistán, que era para liberar a la población civil de los talibán, y ahora se le ha entregado el poder a los talibán, como una invasión de Irak basada en mentiras, que deriva de 20 años después y cientos de miles de muertos después en un abandono, ¿no? Realmente el único reducto que le queda a Estados Unidos en Oriente Próximo es Israel. Dudo muchísimo que vayan a retirar su apoyo, sobre todo en un momento en el que se ha asesinado a cooperantes norteamericanos y a más personal norteamericano, y Estados Unidos ni siquiera inició una investigación. Israel asesina a miembros de World Central Kitchen, siendo el presidente de World Central Kitchen el máximo responsable, el chef José Andrés, asesor especial de Biden para alimentación, y no ha pasado nada. Yo en este contexto no veo un cambio de giro en absoluto. Dani. Sí, las sensaciones que nos merece todo este conflicto, por utilizar este eufemismo, son por un lado indignación y por otro lado impotencia, ¿no? Es decir, estamos realmente cansados, ¿no?, de movilizaciones continuas, precisamente, pero hay que, aparte de la alternativa de boicot, desinversiones, sanciones, que es una alternativa fundamental que consiguió efectivamente echar abajo el régimen racista de Sudáfrica, y que debería también intentarlo y lograrlo para este régimen también belicista y racista de Israel. Yo creo que la movilización popular es muy importante, ¿no? En particular en Andalucía, por ejemplo, recuerdo que tenemos 2 bases militares que ahora mismo, por ejemplo, están actuando como base logística para esta agresión militar, la base de Rota en Cádiz y Morón en Sevilla. Precisamente recuerdo que hay una manifestación convocada para el mes que viene, precisamente contra la base de Morón, para pedir esa desmilitarización, que significa un factor de inseguridad también para, por ejemplo, para los que vivimos en la bahía de Cádiz. Precisamente los destructores que están utilizando el escudo antimisiles, por ejemplo, realmente es un factor no solamente de inestabilidad, sino también de agresión militar, ¿no? Entonces es muy importante, primero, informar a la población, por eso es tan importante que los medios de comunicación, los informativos también informen de esta situación de inseguridad mundial. Ya no es un problema, como decía Rafa, del conflicto de Oriente Medio, ya es un Estado que agrede a un territorio, sino que agrede ya a 7 territorios, a Gaza, a Cisjordania, a Irak, a Líbano, a Yemen, en fin, un auténtico disparate, una auténtica locura. Y el problema, efectivamente, es que no tenemos, por así decir, los resortes para desactivar esa maquinaria completamente desastrosa de destrucción masiva, ¿no? Y además, sobre todo en población civil. Nunca ha habido conflictos bélicos con un porcentaje de población civil, en particular de niños y mujeres, tan abrumador como esta agresión de Israel, ¿no? Entonces, es muy importante la labor, digamos, cívica, por así decir, ¿no?, de no comprar, como decía Mónica, esos productos que tienen una ligación estrecha con el régimen sionista,
Y por otro lado también, digamos, hay que también llamar al activismo, digamos, más militante, ¿no? Es decir, que no seamos siempre los mismos los que participemos en estas concentraciones, en estas manifestaciones, sino que efectivamente la gente se persuada y se convenza y se conciencie de que está incluso su propia seguridad y la de nuestro país también un poco, en general, de todo Occidente. Es un factor de inestabilidad a nivel mundial y entonces parar los pies a Netanyahu y a todo el complejo militar industrial que lo sostiene y que lo mantiene es una necesidad, digamos, de nuestra propia seguridad, no solamente ya, digamos, de la paz mundial, ¿no? Fíjate, Mónica, a lo largo de los últimos 30 años yo he sido uno de los responsables más veteranos, primero de Diario 16, luego del Mundo, y he estado viviendo en la provincia de Cádiz, un sitio muy especialmente sensible a todo lo que estamos hablando. El otro día publiqué, lo sabe perfectamente Dani, que los barcos, los destructores del escudo antimisiles, no estaban en la base, estaba vacío el dique, el muelle donde habitualmente atracan, y pregunté, indagué, y no fue complicado porque la web de la US Navy daba perfectamente referencia de que estaban en zona de conflicto disparando misiles contra los misiles iraníes, es decir, apoyando a Israel en el aire con medidas electrónicas. Eso es participar en la guerra, ¿no? Yo lo veo así. Para eso sí participa Estados Unidos. Aquí hay una cuestión que es el potencial que tiene la irracionalidad de Netanyahu. Netanyahu ahora mismo no gobierna un gobierno democrático, gobierna un gobierno mesiánico, sionista y extremista, que está dispuesto, y él lo dijo el otro día ante Naciones Unidas, a cambiar la fisonomía de Oriente Próximo. Y esto no implica solamente, como bien decíais, Gaza, Cisjordania, obviamente, el Líbano, Irán, Yemen, Siria está siendo bombardeado hoy en día, e Irán. Yo creo que él va a por Irán, que es su gran enemigo histórico. No solamente a por Irán, pretende controlar una gran porción de territorio en la que va a incluir parte de Irak y parte del Líbano, o todo el Líbano. Pero claro, el problema es que aquí hay otros socios regionales. Es decir, Estados Unidos, desde la invasión de Irak, que fue el gran fracaso y la gran caída de la careta norteamericana del supuesto intervención humanitaria, que nunca fue humanitaria, simplemente pues pretendían controlar el poder y asegurar el poder de su socio israelí. Desde aquel entonces ha disminuido su presencia en la región, pero hay otra potencia que ha ocupado ese papel en la región, es Rusia. Rusia tiene bases militares en Siria. Rusia apoyó al régimen de Bashar al-Assad en su política asesina y criminal contra la población civil siria, que se levantó en pos de una democracia, pidiendo una democracia, y permanecieron las bases allí. No solamente parte de los soldados rusos que ahora actúan en Ucrania, que han invadido Ucrania, ya se, digamos, entrenaron en combate con cuerpos reales, matando, asesinando a sirios, sino que, bueno, que las bases permanecen allí. ¿Hasta qué punto Rusia puede alegar que sus intereses están en riesgo, dado que Israel, con munición norteamericana, está bombardeando Siria? En el momento en el que eso ocurre, estamos metidos en un conflicto internacional. No es una cuestión de alarmismo, es una cuestión de comprender que el único agente irracional que existe ahora mismo en Oriente Próximo es Benjamin Netanyahu. Es decir, los ayatolas iraníes son mucho más racionales de lo que se está, de cómo se comporta Netanyahu. El fallecido jeque Hassan Nasrallah era sin duda el más racional de toda la ecuación. Es decir, los que en Occidente nos han vendido que son los extremistas, son los racionales en esta ecuación. El irracional, el que es capaz de llevar a una guerra regional o a una guerra mundial a todo el planeta para mantener el poder, es Benjamin Netanyahu. Y solamente lo hace por un motivo. No lo hace por Israel, no lo hace por el futuro del pueblo, no lo hace por la patria, no lo hace por el victimismo o la autodefensa, lo hace por mantenerse en el poder. Porque sabe perfectamente que el día que él salga, que el día que acabe la guerra, se le ha acabado su turno en el poder. La otra parte de la historia, Mónica, es, hacemos un break ahora, es el taller de periodismo de guerra, que muchos cuando apareció tuvimos realmente la ilusión de decir, oye, ¿sería capaz yo de hacerlo? Yo a mi edad no soy capaz de hacerlo, estoy haciendo lo que estoy haciendo en este instante, aportando este punto de vista y este esfuerzo. Pero sí hay muchas escrituras, muchos compañeros, mucha gente que se va a jugar la vida porque creen en esta profesión y si no fuera por ellos, pues no nos habríamos enterado de la mitad de las cosas en otros tiempos. Pero la guerra electrónica, las redes sociales, el mundo que vivimos en este instante, me hace preguntarme, ¿tiene futuro ser periodista de guerra?
Yo me preguntaría si tiene futuro ser periodista, Pepe, no periodista de guerra. No, Quiero Mónica, decir, no, vamos a ver, el periodismo ha pasado de ser una función social, como nos ha pasado en la democracia en muchísimos sectores profesionales, con ciertas garantías de calidad, con ciertos pues, directives, principios, directivas, éticas y deontológicas, a ser, vaya, pues no lo sé, una casa de locos, donde cualquiera se autodeclara periodista para llegar a manipular, o para vender un discurso, o para sacar un rédito político. El problema es que el periodismo ya no es eficaz. Yo voy a hablar de mi parte del periodismo, el periodismo de guerra, el periodismo internacional, que es a lo que me he dedicado 30 años de mi vida. Yo me he pasado 30 años pensando que mi trabajo sobre el terreno, el arriesgar mi vida, documentar aparición de fosas comunes, ejecuciones, etcétera, etcétera, sirvió para cambiar las cosas. Gaza, Líbano, Irán, todo lo que está haciendo Israel me demuestra que no sirve para nada. Porque como bien comentaban los compañeros, se ha revertido el orden legal internacional que tantos, no voy a decir miles de muertos, son millones y millones de muertos nos costó con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, toda aquella arquitectura internacional para prevenir que vuelvan a ocurrir desgracias, en las que todos íbamos a aportar, yo documentando, el humanitario contribuyendo, etcétera, etcétera, todo eso se ha caído. Es inválido. Hoy en día, por lo menos en el caso de Gaza, toda la prensa occidental, como ya ocurrió en la invasión de Irak, está actuando a favor del bando del perpetrador, del victimario, por acción o por omisión. La dialéctica, los palestinos mueren espontáneamente, parece. Los israelíes son asesinados vilmente, terriblemente, horrendamente. Es decir, hay tantos detalles que nos llevan a pensar que la prensa internacional está actuando como cooperador necesario en este genocidio, que ya hay juristas que están pensando en cómo plantear una acusación criminal ante la Corte Penal Internacional contra medios de comunicación como la CNN o la BBC. Y os voy a poner un ejemplo. Perdonad mi vehemencia, no suelo ser así. Llevo un año profundamente indignada. No se me va a pasar, además, creo que voy a seguir así mucho tiempo, con lo cual habrá que acostumbrarse a ello. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. El único medio de comunicación que está documentando relativamente bien, correctamente, más que correctamente, es la televisión, el canal de televisión Al Jazeera, el canal de televisión catarí, que ya ha sido prohibido en Israel, al que se ha expulsado hace pocos días. Emitió un documental muy interesante, unos 25 minutos de duración, donde desmontaba las mentiras de canales como CNN y BBC con casos concretos, con periodistas de CNN y BBC hablando desde el anonimato, explicando lo que habían visto y por qué habían abandonado sus puestos de trabajo. Una de las manipulaciones más patentes y más indignantes, seguramente, era el de un corresponsal que yo conozco bien porque he coincidido con él en muchos destinos, Nick Robertson de CNN. Pues a Nick Robertson, el ejército israelí le invitó al hospital Al-Shifa de Gaza. Ese hospital, que supuestamente era el cuartel general de Hamas, donde había túneles, estaba lleno de armas, de rehenes, que fue bombardeado, posteriormente asediado, finalmente los pacientes fueron ejecutados, incluso en la maternidad se mató a se habla de unos 300 niños muertos. Nick Robertson fue invitado por el ejército israelí para comprobar que aquello era un cuartel general de Hamas. La prueba que presentaba el portavoz del ejército era un cuadrante que había escrito con palabras árabes en un muro. Según el portavoz israelí, esos eran los nombres de los guardianes de Hamas que custodiaban por turnos a los rehenes israelíes. El productor árabe de Nick Robertson le advirtió: no, ahí pone lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es el cuadrante de turno de los médicos. Dijo Nick Robertson: no voy a poner en duda la palabra del ejército israelí. Perfecto. Si los periodistas ya no estamos para constatar, ¿me entiendes?, que eso es un cuadrante de turnos médicos y no es una lista de terroristas, sino para dar voz al perpetrador, al victimario, desde luego ahí se ha acabado el periodismo. Por lo menos en mi caso, en el periodismo internacional. sin duda, Mónica. Son 170 los periodistas muertos entre Gaza y el Líbano a manos de Israel. Son gente que va identificada. Habitualmente los periodistas no solamente es que vayamos identificados con el chaleco de prensa, sino que más o menos se puede distinguir perfectamente nuestra presencia, porque en los coches solemos etiquetarlos con TV, con press, es decir, son ejecuciones sumarias, pero es que se está ejecutando académicos. Estamos hablando de 220, por ejemplo, humanitarios de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, 175 periodistas. Estamos hablando de 450 académicos muertos, asesinados. Estamos hablando de todas las universidades y todos los colegios destruidos o volatilizados.
En un contexto así, hablábamos del curso de guerra. A mí ese fue un curso de guerra, el taller de periodismo Manchados de Barro que creamos hace unos años, Javier Espinosa y yo, con la idea pues, de transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos que habíamos adquirido nosotros, en mi caso en 30 años de cobertura de conflicto y en su caso en casi 40 años de cobertura de conflicto. ¿Cuál es el problema? Que una vez más Israel ha dado la vuelta a la tortilla y ha cambiado por completo los parámetros de actuación. Como ha cambiado por completo los parámetros de actuación en conflicto, están regulados por la Convención de Ginebra, por los tratados de La Haya. Hay una legislación que se ha revertido y que de hecho se viola casi a diario los tres principales fundamentos, que son el principio de distinción, el de proporcionalidad y el de precaución. Pues lo mismo nos está pasando con este taller de periodismo, como os digo. Tenemos la ilusión de poder enseñar un poco cómo actuar en esas zonas. Claro, en esas zonas tú cuentas con que la prensa, las convenciones internacionales nos protegen siempre que empuñemos un arma, siempre que vayamos perfectamente identificados, que se nos protege. Hoy en día ya no, con Israel ya no nos protege, todo lo contrario. Esto ya empezó con la invasión de Ucrania, que sí que tuve la oportunidad de cubrir en varios viajes. Rusia ya atacaba al periodista. Es decir, un coche identificado con las siglas TV era atacado por un dron. Tuvimos que empezar a retirar ese tipo de acreditación, de identificación. En Israel y sobre todo en el Líbano, que es donde está habiendo prensa internacional, es casi más peligroso llevar un chaleco antiesquirlas o antimetralla que no llevarlo, o por lo menos un chaleco identificado con las siglas TV, es decir, un chaleco sin ningún tipo de marca o una chaqueta por encima, quizá eventualmente te pueda ayudar. Todo lo contrario te significa, te señala. Y en el momento de impunidad en el que del que está disfrutando Israel gracias al silencio internacional, evidentemente todo testigo para él es un objetivo a derribar. Bueno, todo testigo, todo niño, toda anciana. Tengamos en cuenta, ayer hubo un comunicado de 100 médicos norteamericanos que habían trabajado en Gaza, en este último año de genocidio en Gaza. A lo largo, entre todos, suman 256 semanas de trabajo en Gaza. Todos ellos decían que habían recibido niños con disparos en la cabeza de entre 2 y 5 años. Eso no es casual. Uno de ellos ha recibido 6, 7 casos. Es decir, Israel está actuando con la más completa impunidad, derogando, defecando en la legislación internacional a diario. Y no está pasando nada. Así que solo se puede esperar que vaya peor. Con lo cual, digamos que la viabilidad de nuestro curso a la hora de proteger al periodista, ahora mismo tengo dudas razonables sobre ellas. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Javier? Perdón, Javier está bien, bien. Bien, como todos los periodistas en el Líbano, están pues, haciendo su trabajo y ¿Cómo es el día, cómo es el día a día de un corresponsal de guerra? ¿A qué dificultades se enfrenta en el día a día? Cosas que son normales para los que estamos todos los días en casita tranquila, viendo nuestros vídeos, nuestras incursiones en las nuevas tecnologías. ¿Cómo se trabaja ahora como corresponsal de guerra? ahora como antes, es decir, básicamente tengamos en cuenta que una guerra es una situación de inestabilidad extrema. No hay una pauta, no hay una cotidianidad, no hay luz a veces, no hay agua. Es decir, pues se suele dormir dependiendo del nivel de los bombardeos, de la intensidad de la cercanía más o menos. Por las mañanas te levantas y lo habitual es escuchar la radio, ver los canales locales para ver dónde se han producido más víctimas y acudir al lugar del atentado. A medida que van sucediendo atentados durante el día haces lo mismo, pues te vas acercando, puedes ir a funerales, puedes ir a hospitales, vas a hablar con las víctimas, con los civiles, con los testigos. Si hay movimientos de población, como es el caso en el Líbano, pues lo normal es acercarte al lugar de donde están siendo evacuados para poder hablar con ellos, hacia dónde van, qué tipo de refugio tienen. Muchas veces llevan consigo los cadáveres de las personas que han fallecido en los ataques. Por ponernos un ejemplo, intentamos además la peculiaridad de Oriente Próximo, una región donde yo trabajé casi 15 años. En el caso de Gaza, Gaza era un campo de concentración que ha sido convertido en un campo de exterminio. Y digo esto porque no hay posibilidad de entrar por tierra salvo con autoridad israelí, con autorización israelí. Todas las fronteras son el cruce de Rafah, que va hacia Egipto, controlado técnicamente por Israel, es decir, Israel autoriza o no salir a palestinos, por eso tan pocos palestinos heridos estén llegando a hospitales occidentales o árabes, y por otro lado está el mar. Yo, de hecho, en el 2009, cuando nos prohibieron la entrada a la prensa, Israel en una de sus grandes ofensivas en Gaza prohibió la entrada a la prensa, intenté entrar en Gaza mediante un barco de una organización llamada Free Gaza.
Y no solamente nos repelieron a disparos, sino que en teoría se nos prohibió la entrada en Israel durante 10 años. Es decir, por agua no te puedes acercar porque ya está la armada israelí disparando ante todo aquel que se pueda acercar a Gaza o incluso contra los pescadores que intentan alimentar a sus familias, ¿no? Pues si extrapolamos esto al Líbano, vemos otras fronteras muy interesantes. El Líbano solamente tiene 2 fronteras terrestres y el resto es mar. Una es hacia Siria, donde el régimen de Bashar al-Assad masacró a la población suní y lo sigue haciendo desde el año 2011, y donde se acoge a 1,5 millones de refugiados sirios que ya no tienen hacia dónde huir de esta guerra, y la otra frontera es Israel, si no tienen el mar. Es decir, o escapan al régimen sirio del que ya escaparon hace 10 años, o, bueno, escapar a Israel no se puede porque en Israel es el frente de guerra, es la maquinaria militar por donde avanzan. Básicamente la única opción es salir por mar. Salir por mar, hoy me he leído un artículo al respecto, los precios hace una semana eran de 1.500 euros por pasaje, es un trayecto de 1 hora, es un ferry que te lleva de Trípoli a Chipre, hoy en día está en 3.000 euros. Es decir, una vez más, la huida está reservada solo para la población con dinero, para los más favorecidos. Veo a Rafa muy pensativo, excesivamente pensativo. Le conozco hace mucho tiempo y sé que algo está Bueno, rumiando. no, la verdad es que todo lo que está contando Mónica es espeluznante, ¿no? Pero nos va llegando y lo estamos viendo en directo, ¿no? La crueldad, la monstruosidad sin límites, contra niños, contra mujeres, contra gente desválida. No hay límite en el horror que está expandiendo Israel por Líbano, por Cisjordania y por Gaza, en medio de la impunidad, de la impunidad más absoluta, porque es que y a nosotros también nos da impunidad, o sea, perdón, impunidad no, sensación de incapacidad, Potencia. impotencia para poder actuar. Y como decía antes, esto lo que está llevando es que Israel se convierte en un peligro para la humanidad. Israel ha conseguido ningunear absolutamente a la ONU. La ONU, o sea, hasta el esperpento de prohibirle al secretario general de la ONU la entrada en su país, que es la primera vez desde que se creó la ONU que sucede una cosa como esa. La ONU siempre le ha costado mucho servir para algo, pero a veces servía para algo. En este momento la ONU está absolutamente desmantelada y está secuestrada por los Estados Unidos, y verdaderamente es otro instrumento que debía ser un instrumento de actuación para prevenir y para evitar lo que está pasando en Gaza. Es un instrumento impotente, un instrumento inútil, y todo eso nos lleva a tener que repensarnos el papel de la ONU y cómo hay que reformarla de arriba abajo para que realmente pueda servir para la paz mundial y no como ahora para ser testigo de los genocidios y de las masacres indiscriminadas sin poder hacer nada. ¿Podemos fiarnos de lo que nos cuentan las redes sociales en este caso o es como todo? ¿Pregunta a mí? A Mónica, Podemos fiarnos de por supuesto, de muchos porque llega mucho material increíble. No, desgraciadamente Israel ha hecho creíble lo increíble, ¿no? Tampoco hay que juzgarlo solamente porque parezca increíble. Yo creo que hay mucha gente muy válida que está tuiteando afortunadamente muy bien. Yo creo que hay que saber a quién seguir, hay que comprobar, hay que hacer un trabajo, cada uno individual, a la hora de informarse. Lo que no puede ser es dar por hecho. Lo primero que aparece en las redes sociales es tuitearlo como si fuera cierto. Hay mucho software, mucha aplicación, mucho programa para verificar la identidad o la veracidad de las imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, las redes sociales están haciendo todo el trabajo que no están haciendo los medios de comunicación convencionales, desgraciadamente. Con lo cual, claro que hay que informarse con precaución y con información. Es decir, yo creo que hay que promover en general una campaña de alfabetización digital para la población, que la gente entienda la prensa, no solamente la lea y la suma y confirme su sesgo, que es lo que nos está pasando a todos, que buscamos la información que confirma nuestra opinión. No, hay que confrontar nuestros sesgos. Hay que buscar información independiente, veraz, que puede parecer increíble, por desgracia, superar la realidad, ¿no? Y para eso hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo individual para estar informado.
Hace unos días hablaba con dos compañeros, dos amigos, cada uno con formas distintas de pensar acerca del conflicto, y me decían, Pepe, hay alguien que nos está fijando en esta historia deliberadamente, el éxodo. ¿Dónde irá toda esta gente? ¿Irá a Egipto? ¿Le dejarán? ¿Irá al mar de nuevo? Otra vez tendremos que tener a la gente salvando a los que mueren en camino. Y sobre todo una cosa, Mónica, cuando lleguen a Europa, ¿qué clase de Europa se van a encontrar? ¿Una Europa de brazos abiertos? No, Pepe, eso ocurrió solamente en el caso ucraniano, porque eran como nosotros, blancos, eslavos y arios y guapos y con ojos azules. Eso no pasa con la población árabe. Aquí hay que entender varias cosas. En primer lugar, como os digo, Gaza es un campo de exterminio hoy en día. No hay salida. No es que no pueden salir, no pueden salir. O sea, hay un muro que cierra completamente Gaza, hay una salida por Rafah que controlan Israel y Egipto. E Israel impide el paso, salvo de heridos extremadamente graves y en casos muy contados. Eso por un lado. Al mar está, como os digo, la Armada israelí disparando contra todo aquel que pretenda salir por mar. Es decir, hasta Open Arms tuvo problemas cuando se intentó acercar y fue una operación delicadísima para entregar ayuda humanitaria. Estamos hablando de una población atrapada en una ratonera. En el caso de que pudieran cruzar a Rafah, porque Egipto autorizara, que nunca va a autorizar, el paso de 2 millones de refugiados. Porque hablamos además, no es que sean palestinos de Gaza. Si toda esta gente, el 80% de los palestinos de Gaza son segundos y terceros refugiados, a los que echaron en el año 48, cuando la Nakba se produce y arrasan aldeas palestinas y van expulsando a toda esa población civil. Esa población termina en Gaza. Eran refugiados en Gaza. Ahora son refugiados de cuarta y de quinta, por quinta, por sexta vez. Es decir, ha habido gente que se ha desplazado 10, 15 veces siendo mayor que el Estado de Israel, teniendo más edad hoy en día que el Estado de Israel. Incluso, como os digo, si Egipto permitiera el paso, que no lo va a hacer porque hablamos de 2 millones de personas, que es mucho volumen de población para una junta militar, además promovida por Occidente, nos encontraríamos con el Arish. El Arish, que es una zona desértica, tiene una enorme presencia del Estado Islámico. Es decir, o les estamos echando al mar, o les estamos condenando a morir, o les estamos echando en brazos de la radicalización, que sería lo más lógico en este contexto, que me cabe comprender, teniendo en cuenta todo lo que he visto a lo largo de muchos años en Oriente Próximo. En la tierra de cenizas y dolor, miles de niños buscan un rincón. Sin abrigo, sin un lugar seguro, sus ojos cargan el peso del futuro. Desde Siria hasta el borde del mar, los campamentos son su único hogar. Mientras sueñan con un amanecer donde la guerra al fin puedan vencer. Oh, Europa, abre tu corazón, acoge con amor y compasión. Europa, el plan del hope y el rahman, abre tu corazón con amor y compasión. La guerra en Gaza pronto acabará. Cuida Europa, sea antiza y un nuevo éxodo llegará a Europa. Los pasos suenan como un eco sin fin. Familias rotas sin saber a dónde ir, expulsados de su tierra natal, buscando paz en un mundo desigual. Hermanos, hermanas, debemos unir, luchemos juntos por un porvenir, acoger, curar y construir un refugio donde puedan revivir. De Éxodo, se llama Éxodo, y es curioso que no tengan memoria de otro éxodo tan terrible como el que tuvieron el pueblo judío de Hitler,
yo no comprendo, no acierto a entender, no sé explicar a la gente, a mis amigos, a mi familia, cómo gente que tiene en el recuerdo y en las vivencias lo que supuso el Holocausto sean capaces de protagonizar lo que están haciendo. Pepe, hay una cosa que me preguntabas antes y que está completamente ligada con todo lo que estás diciendo ahora. ¿Cómo le vamos a recibir a los refugiados en Europa? No les vamos a recibir. Sí, Pero hay que recordar una cosa, no les vamos a recibir por puro racismo, porque aquí hay un problema simplemente de colonialismo blanco, es decir, las leyes internacionales en realidad estaban creadas para nosotros, para proteger a los europeos, no para proteger al resto del mundo. El derecho internacional, todos los valores que tanto cacareamos, en el fondo solo se aplicaban a los europeos y no al resto. Pero hay que recordar una cosa muy importante. Cuando el éxodo del periodo de entreguerras y cuando comienzo de la Shoah, lleva a cientos de miles de judíos a la diáspora y a cientos de miles de europeos, no solamente judíos. En Egipto, en Jordania, en Siria, en Irak se crearon campos de refugiados. En Palestina se crearon campos de refugiados que acogieron a toda esa población. Y de hecho eso fue el germen luego del Estado de Israel. Toda una población acogida por pura solidaridad con otros seres humanos que lo están pasando mal. De ahí que me cueste tanto entender la falta de humanidad de la sociedad actual. Eso es lo que me destroza. Aparte de la impunidad y mi propia impotencia por no cambiar las cosas, del desengaño con un trabajo que yo creía que contribuía a hacer un mundo mejor y que está colaborando con el perpetrador de un genocidio, aparte de todo eso, lo que no puedo entender es cómo hay gente en Europa que justifique el asesinato de niños, de cualquier razón. Me da igual. Eso es lo que me preocupa. Así que yo no espero nada, absolutamente nada de Europa. He estado embarcada en el Open Arms, he recogido refugiados del mar, he visto cómo se les trataba la llegada. No espero nada de Europa. Espero algo de la sociedad, eso sí, de la sociedad civil, en la que creo que es el único motor de cambio que tenemos. Pero claro, eso implica una educación en valores. Y hoy en día Israel no solo revierte la legislación internacional, ha revertido los valores. Es decir, está convirtiendo el mal en el bien. El mal ha tomado el control, el poder, se está extendiendo y se está normalizando una conducta absolutamente malvada, antihumana. Sí, sí. No, sí lo veo bueno, yo. Dani, Sí, yo quería preguntar a Mónica qué solución, digamos, a medio o a largo plazo planteas para Israel, porque se plantea siempre la posibilidad de coexistencia de dos estados, ¿no? El palestino y el judío. Ahora, la inmensa mayoría de los arabistas y de los historiadores lo ven prácticamente imposible, ¿no? Entonces, muchos plantean la necesidad como horizonte, como meta, de tener un estado completamente laico, completamente nacional y en el que los dos pueblos puedan vivir integrados. ¿Eso se puede plantear como alternativa desde un punto de vista pacifista? ¿Cómo lo ves, no? Luego también quería preguntarte sobre la posición de los países árabes, que en muchos casos son cómplices reales, por ejemplo, del régimen genocida de Israel. Algunos, incluso como Arabia Saudí, tienen acuerdo con él, ¿no? Entonces, esa hipocresía, esa contradicción de, por un lado, defender al pueblo palestino de boquilla, pero en la práctica tienen acuerdos que les inmovilizan y les atan de pies y manos con el Estado belicista de Israel, ¿no? Estas dos cosas te quería preguntar. Pues sobre la solución del conflicto, en primer lugar, creo que el gobierno de Israel, es decir, Netanyahu debe caer. Netanyahu es una persona, como os digo, extremista mesiánica. Es lo más parecido a Omar al-Baghdadi que he encontrado en los últimos 30, 40 años de oficio, con lo cual creo que él debe caer y simplemente comparecer ante un tribunal internacional, tanto él como el ministro de Defensa y todos los ultraortodoxos que tienen el gobierno. Una vez que ocurra eso, si apareciera un liderazgo, y hay que entender una cosa, no va a aparecer un liderazgo palestino, porque lo ha asesinado Israel. Es decir, asesinó a Yasser Arafat, ha asesinado toda posibilidad, a Ismail Haniyeh hace muy poquito tiempo, al líder de al presidente palestino en Gaza, de Hamas, lo asesinó en Teherán hace muy poquito tiempo, se han esforzado en matar cualquier relevo intelectual que tenga Palestina, tanto a nivel político como a nivel médico, académico, profesional, etcétera. Es muy difícil que haya un interlocutor válido. Si lo hubiera, para mí, la solución, y no es una idea mía, es una idea que he recogido de amigos palestinos, sobre todo de Cisjordania, es un solo Estado. Y me decía mi amigo palestino que lo llamen Israel si quieren, pero que todos tengamos los mismos derechos y que yo pueda votar a mis dirigentes y que yo no termine en una corte marcial y que no haya un muro que separe mi vivienda y que yo pueda ir a trabajar como una persona normal. Correcto. Yo creo que eso sería lo ideal. Forzar a Israel a que asuma su papel de potencia ocupante que está, como digo, regulada en la legislación internacional. Tiene que ofrecer protección a sus ocupados, asistencia sanitaria, asistencia educativa, tiene que facilitarles absolutamente la vida en lugar de inhabilitar cualquier posibilidad de vida en Gaza, que es lo que está haciendo hoy en día y en Cisjordania. En cuanto a lo que me preguntas de los países árabes, pensemos un poco. ¿Cuántos dirigentes árabes han sido elegidos por sus países?
Ninguno. Salvo Túnez, el caso de Túnez, el caso del Líbano, que sí es una democracia, por mucho que Netanyahu le fastidie muchísimo, porque es el único país donde se vota más mal que bien y cada mucho tiempo. Como decía un amigo mío, es una dictadura descentralizada más que una democracia, pero tiene mecanismos democráticos. El resto de países son dictaduras apoyadas por Occidente y manejadas por Estados Unidos, con lo cual no podemos esperar absolutamente nada porque son rehenes de intereses occidentales. Para mí el grave problema que vivimos hoy en día, aparte de la crisis moral, del genocidio, etcétera, etcétera, sigue siendo el colonialismo. Actuamos como potencias coloniales que decimos a los demás cómo deben actuar. Y las colonias, en este caso Jordania, Egipto, por supuesto, con su junta militar, acordaros de la Revolución Egipcia. Revolución popular que da lugar a un gobierno de hermanos musulmanes, jamás a una facción de hermanos musulmanes. No tardamos ni un año en derrocarlos para poner de nuevo otra junta militar, que era justo lo que habían derogado la primera revolución, ¿no? ¿A quién van a obedecer ellos? Pues evidentemente al interés, no de sus pueblos, sino al interés del que les paga los cheques. De todas maneras, algo se está moviendo en Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el rey de Jordania, eh, ¿os acordáis que fue el primero que lideró la iniciativa de lanzar cargamento aéreo humanitario a Gaza? ¿Por qué? Porque el 75% de la población jordana es de origen palestino. Hay que entender que 1 millón de palestinos viven en Irak, en el Líbano, creo que eran 500.000 en Irak. Es decir, que las expulsiones de palestinos de otras oleadas de limpieza étnica de Israel desde el año 48 ha derivado una presencia palestina importantísima en Arabia Saudí, en Qatar, en muchísimos países. Entonces, hombre, queda feo apoyar al genocida en este caso. ¿Y qué está ocurriendo? Casos tan sorprendentes como una foto que se filtró ayer donde se podía ver al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, con el ministro de Exteriores de Irán. El mal absoluto parece que está aparcando las diferencias entre chiíes y suníes. Que esto pueda llegar o no a algo, esto no va a llegar a nada, salvo que Estados Unidos dé un golpe en la cabeza, en la mesa, que no va a dar, evidentemente. O salvo que haya un golpe interno y derroquen a Netanyahu y haya una alternativa viable capaz de poner razón, raciocinio en una situación irracional, ¿no? Pero mientras tanto, los movimientos van a ser muy lentos. Y esa es seguramente la conclusión pesimista que os tengo que dejar. No podemos esperar un cambio rápido. De aquí a 1 año, a 2 años, a 3 años. Esto va a ser algo lento, doloroso. Va a ser un genocidio. Es decir, ya se calcula que ha muerto más del 5% de la población, o muerta o herida, más del 5% de la población de Gaza. Son estimaciones tan optimistas que a mí me resultan muy dolorosas porque no se están contabilizando entre los muertos, por ejemplo, todos los heridos de bombardeos que fallecen posteriormente, todos los desaparecidos, todos los muertos por enfermedades no transmisibles, todos los muertos por enfermedades transmisibles y, por supuesto, tratables, salvo que Israel no permite la entrada de ayuda médica en Gaza y, por supuesto, todos los muertos de inanición, porque el hambre está siendo utilizada de nuevo como arma de guerra, ¿no? Entonces, claro, yo espero muchos más muertos, pero sí que espero también una movilización civil cada vez más potente, como en la que estáis protagonizando vosotros en vuestras respectivas ciudades, y que estoy segura que en un momento dado tendrá frutos. Será demasiado tarde para Gaza, seguramente. Mm. Estábamos hablando, y justo en el momento en el que estamos hablando, una fuente solvente que habitualmente yo utilizo, está poniendo un vídeo que me deja alucinado todavía mucho más, y ya es difícil. Y es varios refugiados palestinos que estaban en una tienda de campaña. Eso era un objetivo militar. El misil fue directamente a las 3 tiendas de campaña del pueblo donde estaban, que se llama Gaza. Tiendas de campaña que es lo máximo, lo más parecido a un hogar que se van a encontrar durante mucho tiempo. Bueno, pues tenemos claro 3 cosas importantísimas. Que hay gente que merece la pena, como tú, en este instante te lo digo de corazón, querida compañera, por todo lo que ha venido haciendo y lo que está haciendo ahora. Que tenemos que movilizarnos, que hay que usar las redes sociales, que hay que usar todos los recursos a nuestro alcance y que tenemos que menospreciar, despreciar e ignorar, y si no es posible, pues tomar alguna decisión drástica en el sentido de no contar con ellos para nada, con aquellas posiciones políticas puramente fascistas, pintadas de derecha moderna y sobre todo lo más importante de todo, que fomentemos la información libre. Eso que tan complicado es en este instante en este nuestro país, España.
Yo como periodista no me resisto a jubilarme porque quiero contar muchas cosas. Tú lo sabes. Somos la generación Silver, querida Mónica, la generación de los lomos plateados. Pero aquí estamos. Fíjate las barbas de Rafael, la de años que lleva. Fíjate la de Dani. Yo no llevo barba, pero te aseguro que se me está cayendo el pelo con todo lo que estoy viendo. Pero no te imaginas el cariño y el orgullo que tengo de que haya compañeros. Mi amigo Emilio Morenati. Los Morenati empezaron a trabajar conmigo, Miguel Ángel y Emilio. Y cuando Emilio vino con lo que le pasó, yo no pude por menos que conmocionarme. No me dejo de acordar de José Couso y las explicaciones tan absolutamente estúpidas, infantiles del ejército americano, de que era una amenaza, pero ¿qué amenaza cuando estaban perfectamente localizados? El target era conocido, localización, se le había informado. Esto que está pasando no puede ser posible. Y un detalle curioso, cuando Bagdad era noticia y las armas de destrucción masiva, por cierto, de eso no quiero hablar, pues alguien me dijo, Pepe, ¿por qué no te vienes a Bagdad y haces, documentas toda esta historia? Yo lo iba a hacer con un grupo de personas de este país que tenían una misión de información muy clara. Menos mal que no fui, porque fue el grupo que tuvo el famoso altercado con la vigilancia de los iraquíes. De los iraquíes que, por cierto, ¿qué es de Irak? ¿Qué pasó con Irak? Y sobre todo, importante, ¿qué hace esto? No he conseguido, me hubiera encantado que el mundo, como cuando estaba Pedro J, publicó, ¿te acuerdas que se publicó una información de una fragata, la fragata Álvaro de Bazán, que se quedó en maniobras en Oriente Medio, desplegada con un grupo de ataque norteamericano, y se nos negó por parte de Zapatero de que había una fragata allí? Pues la había. ¿Alguien sería capaz de hacer posible que se le pregunte al gobierno español qué pinta el escudo antimisiles no existiendo en Rota? Se nos vendió que era para proteger toda la zona y que ahora nos encontramos que los barcos están rebatiendo los misiles iraníes. O sea, quiere decir, ¿cómo nos planteamos la historia los periodistas? Pues haciendo esto que yo estoy haciendo en este instante con nuestros recursos y contando con la participación que mucha gente dice, bueno, y Mónica va a estar en un podcast que tiene casi 60.000 seguidores. Pues hombre, algunos tiene, pero Mónica está en esta historia porque es una magnífica periodista y porque tiene sensibilidad. Y porque sé que tienes una agenda endiablada y tienes algo que se llama conciliación familiar. Y sé que tienes a muchos compañeros que te piden ayuda y te piden información. Lo que has hecho hoy para mí tiene un gran valor. Pero te queremos mucho, Mónica, y cuídate y enseña no a cantar, sino enseña a luchar por la información libre. Me acuerdo tanto de Vietnam, esa juventud que se movilizó en Estados Unidos, aquella gente que hizo caer un presidente falso y turbio. Esas cosas no pueden suceder, no se cree ya en la gente, me pregunto, queridos compañeros Rafa, Dani, porque me he sentido casi en un diálogo permanente con Mónica, pero ¿qué os parece? ¿Alguna lección de Vietnam y lo que estamos viviendo? Nos movilizamos, salimos a las calles, salimos a las redes, denunciamos lo que hay que denunciar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, la movilización tiene que ser virtual y real a la vez. Las redes sociales hay que efectivamente controlarlas, saberlas interpretar, como dice Mónica, pero la movilización callejera sigue siendo desgraciadamente tan vigente y tan necesaria como nunca. Y está siendo muy poderosa. Sí. Lo que pasa es que, por desgracia, no tienen primeras páginas de los diarios ni se tratan con tiempo en lo informativo. Pero este último fin de semana, de los días 5, 6, 7, ha sido una movilización en prácticamente todas las ciudades de España. El que menos gente ha unido han sido 1.000 personas y en algunos sitios 30.000, 40.000 personas. De ahí muchísima gente preocupada y hay muchísima gente solidaria con Palestina y indignada con esta masacre, que por cierto yo creo que el otro día lo comentaba con mi compañera. Yo creo que es que Israel en esta masacre que está realizando ha tenido donde aprender, porque toda la expansión en el siglo XIX, principios del XX de Estados Unidos hacia el oeste fue en base a masacrar a los indios. No fue una colonización vamos a recoger
las materias primas o vamos a colonizar. No, 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 no. Era simplemente ocupar el territorio y expulsar y masacrar a los que allí estaban. Y de ahí han aprendido perfectamente los sionistas de Netanyahu. Es masacrar, es una colonización de masacre, exterminio de un pueblo. Ojalá entre todas las movilizaciones, entre todos los sectores y entre toda la gente que es solidaria, logremos parar esto, logremos que nuestro gobierno se comprometa mucho más en la defensa del pueblo palestino y bueno, consigamos parar todo La esto. política de tierra quemada, ni infraestructuras, ni colegios, ni recursos, ni nada. Esto me recuerda también Bosnia, en su momento, cómo se producían las invasiones de las propiedades, porque claro, la gente que se ha ido de Líbano, por ejemplo, Mónica, y que se ha venido a España, lo que tienen de su tierra es una llave que abre y cierra la puerta de una casa que puede o que no se encuentren cuando vuelvan, ¿no? Toda esta gente merece solidaridad y creo que hay poca reacción, a pesar de que parece que no, poca reacción por parte de los gobiernos regionales y por los gobiernos por el gobierno central para ver y prever lo que se nos va a venir encima, porque no lo vamos a arreglar con dos aviones que traigan a 350 refugiados cada uno de ellos, porque esa gente va a querer venir y va a querer ser acogida. Y vamos a ver entonces hasta qué grado tenemos capacidad para poder hacerlo en España. Yo quiero que mi país sea solidario, que mi país sea abierto, pero esto no me gusta ni un pelo. Me jode, me duele muchísimo, Mónica. No tiene ninguna comparación con Bosnia, no tiene comparación con Vietnam. O sea, vamos a caer del guindo. En Vietnam, que fueron varios años de guerra, murieron 65 periodistas en varios años. Aquí van ya por Por ciento y pico. 170 muertos en un Exacto. solo año. En ninguna guerra, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, se ha producido un infanticidio. Aquí se está produciendo un infanticidio. Os voy a decir muy claramente por qué en 2 minutos, si me permitís. Claro Producir que sí. genocidio implica una gran... Para que se produzca un genocidio tiene que haber intencionalidad. Esa es la principal máxima. La intencionalidad la lleva demostrando el gobierno israelí, la presidencia y todas las instituciones desde el día número uno, cuando han deshumanizado a la población y le han acusado de toda la de colaboración con terrorismo a toda la población palestina. Hay luego 5 grandes indicios que implican la comisión de un genocidio. Uno de ellos es, por ejemplo, transferencia forzosa de población, que es lo que está ocurriendo en Gaza. Otra es asesinatos de una parte del colectivo o de todo el colectivo, los daños contra la infraestructura civil que hacen la vida invivible. Y uno de ellos es dificultar los nacimientos del grupo étnico o de la comunidad a la que se está cometiendo un genocidio. Y es lo que está ocurriendo. Es que estamos hablando de clínicas de fertilidad que han sido voladas, perfectamente identificadas, han sido voladas por los aires. Las maternidades de los hospitales han sido voladas por los aires. Todas las clínicas que se están creando, sobre todo en Rafa, para atender a las mujeres parturientas, que siempre hay muchísimas en todo contexto de guerra. Las mujeres no planeamos cuándo quedarnos embarazadas para no dar a luz cuando comienzan los bombardeos. Todas estas clínicas están siendo también destrozadas, están siendo destruidas y, como os digo, se está registrando a diario la entrada de niños menores de 5 años con disparos en la cabeza. Es que están siendo registradas en vídeo. Esa guerra contra la infancia no hay precedentes, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Es que no se me ocurre Hay, un precedente. ¿Por qué? Porque, como os digo, está Israel, está no violando, realmente está defecando en el orden internacional jurídico que nos regulaba. Está todos los días burlándose de las leyes que regulan las guerras para proteger a las víctimas de los victimarios. recomiendo, Mónica, a alguien que si quiere ver este vídeo, hay un vídeo que está circulando por las redes de hace ya algunos días. Se puede ver en el perfil @Julián Macías T de Toledo. Lleva un día colgado y es un vídeo en el que los niños del futuro recriminan a sus padres y a sus abuelos no haber detenido el genocidio en Gaza. Está en inglés, lo pondremos traducido en el podcast con la postproducción, pero las generaciones futuras. Commemorations are being held all around the world. El vídeo comienza en Berlín, en un monumento muy conocido al Holocausto. Siguen los cines de París que sustituyen las películas por documentales.
sigue una exposición interactiva luego después en Corea del Sur, distinta a la de Corea del Norte. Y los coreanos, con gesto circunspecto, ven los restos de la gente que murió en Gaza. El vídeo es impresionante. Lo podéis encontrar en Julián Macías T. Yo lo voy a reproducir y no solamente lo voy a reproducir, sino que lo vamos a traducir al español. ¿Qué le vamos a explicar? ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? Qué vergüenza para nuestros niños, nuestros nietos y nuestros descendientes. Qué vergüenza, Mónica. ¿Cómo se lo explicamos? Todo esto alienta a la extrema derecha y alienta el fracaso de los proyectos democráticos. Es decir, se van a crear alternativas totalitarias, extremistas, porque ya se les está dando la razón. Todo esto, como decían mis compañeros, las consecuencias son a largo plazo. Ya no es Gaza. Yo no lloro solo por Gaza o por el Líbano, lloro por la humanidad, porque estoy condenando, tengo 2 hijos y estoy condenando a mis hijos a proyectos antidemocráticos, irracionales, totalitarios y sobre todo una cuestión básica, como llevamos repitiendo en toda esta charla, a la ley de la jungla. Si las normas saltan por los aires, es la ley del más fuerte. Yo no quiero que mis hijas vivan eso. Creo que todos nosotros hemos dedicado nuestras vidas y nuestras carreras a hacer de este mundo algo un poquito mejor para las generaciones venideras. Y hay otro factor gravísimo en todo esto. Todo este tipo de guerras, todo este tipo de conflictos, la invasión de Ucrania, la invasión de Gaza, la invasión del Líbano, todos los bombardeos, nos distraen de lo que en el fondo es lo realmente importante, que es la catástrofe climática. Es decir, ni ponemos la atención ni ponemos los medios porque estamos muy preocupados para ver cuál es la siguiente de Netanyahu, que tampoco vamos a parar a Netanyahu. Realmente la sociedad ahora mismo está en estado pues un poco impávido, ¿no? Como que Catatónico. hagan, Algo de no, shock. efectivamente. Bueno, pues hemos cumplido 1 hora de emisión. Mm. Voy luego a trocearla, luego después la diremos en redes sociales con los momentos más interesantes, más importantes de la reunión. Pero yo me llamo la atención, siempre lo decimos, ¿verdad, querido Dani? ¿En qué sitio hay 1 hora para hablar en libertad, Mm. con libertad, de estos asuntos? Esto es lo que hay que crear, espacios de libertad en Internet. Tú has participado en él, le has dado fuerza, le has dado prestigio, tu presencia nos sirve de mucho, querida Mónica, y aquí nos tienes en el sur, cerca de la base de Rota, pensando si cualquier día un misil hipersónico que pase a través, que se ha lanzado a través de un barco ruso o no barco ruso, depende, ya no sabemos quién nos ataque, nos mande a tomar por saco a toda la gente de la Bahía de Cádiz. Y qué pena, este es un tirón de orejas. Qué pena que las marchas que antes se hacían solidariamente se hayan dividido. Y ahora están los que apoyan a Putin y están los que no apoyan a Putin. Así es. No se trata de otra cosa. Yo es que no lo entiendo, Rafa. ¿Qué os ha pasado? Pues no lo sé, que ha evolucionado la gente, que han salido sectores que cada vez apoyan extrañamente las cosas más extrañas del mundo, como Nicaragua, se apoya a Siria, a Bashar el-Assad, se apoya a Putin, se apoyan, creo que un sector de la izquierda con la filosofía de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces, y en el caso de Putin, de verdad, que alguna gente todavía se cree que eso es la Unión Soviética. Y verdaderamente es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá el día 9 de noviembre hay una marcha a Morón, ojalá que fuera una marcha masiva. Desde Cádiz con Palestina estamos intentando hacer una cosa unitaria en la base de Rota pronto y porque lógicamente son instrumentos terribles en la guerra esta que están llevando contra los pueblos de Líbano, de Palestina y otros que muchas veces no nos enteramos. Sabes, Mónica, aquí tenemos un termómetro que no falla, que es a las 5 de la mañana, un ruido terrible y aviones negros que sobrevuelan la ciudad de Jerez de la Frontera para tomar tierra en la base de Rota. Los Super Galaxy que llegan con todo tipo de suministros, equipos tácticos de todo tipo. Y estamos escuchando que no hay novedad, que la base de Rota sigue igual, que aquello está muy bien, que los barcos entran y salen, pero los Galaxy siguen aterrizando porque es una base muy especial. Y no se nos olvide esta historia. Te dejo el último minuto, que no es el último minuto de vida ni tenemos de movilización ni de todo y de cariño también, pues para que tú pongas el punto, el acento sobre lo que quieras, porque lo que digas ahora
quedará dicho y lo repetiremos y trataremos de hacerlo llegar al máximo número de personas posible. No, simplemente deciros que aquí no es una cuestión, es una quimera esto de tomar partido por Putin o por Bashar o por Estados Unidos o por Israel. Aquí os está a favor de los derechos humanos o se está en contra de los derechos humanos. No hay más ecuación. Y eso nos debería movilizar porque va a favor nuestra, a favor de las generaciones futuras, a favor del planeta, a favor del sistema, a favor de la convivencia y de la humanidad. Y por otro lado, basta de equidistancia, basta de ponernos de lado. Basta decir es que es muy complicado lo que ocurre en Israel y Palestina. No es complicado, es genocidio. Tenemos la obligación de informarnos, de saberlo y de actuar en consecuencia como ciudadanos globales que somos. Y daros las gracias por este rato en el que diría que lo he pasado muy bien. Realmente hablamos de cosas donde que creo que no nos hacen disfrutar a ninguno, pero estar en sintonía mental con todos vosotros. Reconforta, sí. La verdad es que reconforta muchísimo, efectivamente. Bueno, esto es lo que se está escuchando en las emisoras de radio del Líbano, un pueblo bonito y feliz. Esto es el número 1 en las listas del Líbano según Spotify. Gracias, Dani. Gracias, Rafa, que sé que tienes una cita ineludible. Gracias, Mónica. Saludos a Javier. Y los que estuvimos en el mundo en la mejor etapa de esa historia de periódico, te saludamos con cariño. Nos dabas mucha envidia con tus crónicas, de todo corazón. Gracias a vosotros. Abrazo. Abrazos. انت اللي كنتي فيه بعدك كيف بداوي صوته مجروح بيندهلك رديله الروح يا ضحكي صداها مرافقني يا صوت اللي بعده حارقني مشتاق لإيديك تسرقني من حالي أنا يا ضحكي صداها مرافقني يا صوت اللي بعده حارقني مشتاق لإيديك تسرقني من حالي Abrimos la ventana, el mundo se puede ver. Con historias y sus voces, hay tanto por aprender. Desde el sur de nuestro mapa, donde historias toman pie, llevamos perspectivas nuevas, con un toque de IA también. Panorama es la nueva forma de ver el mundo, un podcast del sur de Europa para todo el mundo. Vente con nosotros y nosotras a Panorama Post con inteligencia artificial. Inglés Panorama is the new way to see the world. A podcast from Southern Europe.